Parte 3 Audiolibro, Aleja. Autor, Daniel Abilio Baldovino Díaz. Villo. Aquel lejano domingo, dos ancianitos, Benedito Amarildo, y Anatolia Apolito, una pareja de abuelitos a punto en cumplir 90 años de vida, y ahora, dedicados en cuidar a su nietecita Jess Frana, que ahora para ellos, era su fármaco por ser su todo, porque después de su nacimiento, sus padres, se fueron en busca del sueño americano, y después, de 11 años, regresaron con la muerte de la niña. Aleja, y Justino, en casa de esta pareja adulta, y Jess Frana, su nieta, les daba la bienvenida de su nueva morada, y la niña alegre por la llegada de sus huéspedes, y los acompañó, en el trasteo que sin imaginárselo, la niña, hacia su despedida póstuma, porque corrió despavorida a la casa del frente, fue con su tía Joselina, e informarle de la llegada de los nuevos inquilinos, y luego, se apostó en la terraza de su casa, y prestamente, saludaba al transeúnte, y desprevenida. El abuelito Benedito, de momento, su organismo sintió un escalofrío, porque en los arbustos que allí, afincaban, fueron atiborrados por millones de María mulatas, y su corazón, se le arrugó, pero se dijo para sus adentros, ¿será que están haciendo nido? Pero, los pálpitos de su corazón lo dejaron inquieto. Aleja en su etapa final de su embarazo, y Justino, la estaban despidiendo de este planeta, porque fue la primera, y última vez que vieron a la niña en ese día. Justino, como todo marinovio, regresa a su casa con su esposa. Ella, de buena fe, le contó, que a Justino, le había nacido una bebita fuera del matrimonio. El martes, Justino, regresa en busca de su Aleja, y sorprendido, por una confusión que se desdoblaba en gritos, llantos, sollozos, histerias, y muchos, porque todos compungidos por esa puesta en escena, y Justino, se apremia en buscar a su Aleja, y no, era conocido para ser informado, además, era un cuerpo extraño en la familia, y Justino, solo expresaba una y otra vez, ¿qué pasa? Era su pregunta. La abuelita intentó llamarlo, pero su garganta se resistió, y al final dijo, fue Jess Frana, mi nietecita, la niña que los ayudó el domingo en su trasteo, que murió, ese mismo día en la noche, y la acabamos de enterrar, y Ignacia Onacha, ella, está hospitalizada, porque con la impresión, recibió la visita de la cigüeña, y se la llevaron para la clínica, porque ella, lo necesita. La niña Jess Frana, había sido víctima de una apendicitis aguda, y requerida por una peritonitis, que no le dio tiempo a los galenos en salvar su vida. Sus padres, a pesar de haber pasado los meses del desenlace, no discernían por este fortuito, pero sí entendían sus indolencias de lo inesperado que arrasa y mutila al desprevenido, por lo inverosímil que son las vejaciones de la vida, el precio que se nos adjudica por ser habitante terráqueo de paso, el sendero que nos jalona y sin tener en cuenta de dónde venimos y para dónde vamos, pero seguimos ese norte, porque apunta al infinito. Ahora esta pareja, muy descompuestas, no podía evitar esconder sus ojos en decantar sus lágrimas, brotando su dolor de ese perenne aguijón indolente que con el paso del tiempo, les ahondaba aún más sus penas, y solo en sus labios, los ayayay expresado un, ay hombre, ay ve, o un ay niña, o un porqué. Para restañar sus heridas que ni el tiempo cicatriza, y aflorando su impotencia, porque el hombre se muestra poca cosa, y es ahí, que nos damos cuenta que no somos nada por ser un ave de paso que se apresta a embatir sus alas para no ser devorado por aquella gravitación que no perdona, y dentro de sus gajes de su oficio. Adoloridos le pidieron a Nacha o Ignacia Gómez, y a Justino, ser los padrinos de la bebita que le había nacido ese mismo día de la muerte de su hija Jess Frana, para ellos mitigar su pérdida, e imaginar, aún aquí, su existencia. Por fin llegó el día esperado por esa familia, y la bebita, tenía, y debía que retomar el nombre de Jess Frana, la extinta impúber, y la nueva Jess Frana convertida en el centro de atención de la familia que acaparaba su presencia, porque la bebita deslumbraba. En ella irradiar una belleza propia de un infante por su imagen, rebasando lo angelical por mostrar su piel de ébano. Nacha, él pasó de una relación sin fundamento, le revistió su cara de amargura para su pareja, menos para su clientela que se mostraba muy reída, y ella, ya no se cambiaba de ropa en su presencia, porque ya se había enamorado, y ahora, las asistencias mutuas para ellos, eran nulas. Aquel lejano día, le dijo, estoy enamorada de otro hombre, y mañana, se viene a vivir aquí conmigo, y hágame el amor por última vez, y se me va, y no vuelva nunca. Justino no le cumplió su deseo, y se fue para siempre, así, como floreció un amor que llegó con frenesí, y de la misma forma, desapareció como la vida que se nos dio, y que, un día, será arrebatada por la complejidad de la vida.
llega la etapa de la adolescencia de Yesfrana, que adentraba una juventud sin imaginar el nombre de su verdadero padre biológico, y al ignorar la verdad, una mujercita que no entendía el origen de sus apellidos, y que no encajaba con los de sus parentescos, hermanos, entonces, se adentró en la búsqueda de la verdad, y su madre, obligada aprobó, y confirmó, pero no compartió. Una odisea se apoderó de la niña en la búsqueda de su padre, y aquella tarde, que se mostraba ensombrecida por un manto oscuro de nubes que la encapotaba. El repicar del teléfono con sus trinos de presagios, que hacía brotar la piel al imaginar lo funesto, y Justino, prevenido, dejaba deslizar su voz por aquella barrera invisible para escuchar los ruegos de un director de un centro escolar, y después, en identificar a Justino, y decirle, que él, tenía una hija estudiando en su colegio, y en 2 días, se graduaba como bachiller, pero la niña, se resiste en recibir su diploma sin la presencia de su padre. Al concertar con el director, acordaron para el día siguiente, y después, de la inducción de su encuentro, Justino, al bajarse del autobús, avista a 2 escolares dirigiéndose al plantel educativo, y Justino, para asegurar su destino, le preguntó a una de las niñas que le confirmara el nombre del colegio. La niña, le confirmó que sí, porque, era el semillero que allí, ella, estudiaba, y la estudiante, le regaló, una hermosa y noble sonrisa, que fue un bálsamo para Justino, porque perdurará en el tiempo, y sin preámbulo, hace su protocolo con el celador del colegio para preguntarle por el director de la academia, y el celador, le dijo, el patrón salió, y ya no regresa. Justino sin alternativa le pregunta por Yesfrana, su hija, y el tipo le preguntó por el parentesco de la niña, y Justino, le dice, que él, es su padre biológico. El conserje, desprevenido, y su rostro se le mostraba de papel, porque la noticia de la llegada de su padre, ya se había viralizado, y el custodio con un cancaneo le dijo, una de las niñas que llegaron con usted, la morenita hermosa, esa es su hija, o sea la misma que antes, le esbozó una tierna sonrisa. El guardia sin escatimar, y despavorido, informó la noticia. El plantel, de inmediato, se volcó en curuciar lo que estaba a de porta en evidenciar, y la niña fue aislada en un salón de clase para el encuentro con su padre, y los dos, decantaron sus ayayay, para que el espectador que derramara sus emociones, y exteriorizar sus comentarios de una puesta en escena que desdobla al desprevenido que se daba al llanto al ver, padre e hija fundidos en abrazos. Yesfrana, eres mi niña, y seguirás siendo mi bebita por siempre, mi niña Evano.